palabra del Señor, con la exposición de su bendita palabra en esta mañana. Necesito por lo menos una hora para entregar este mensaje. Es un día especial, es el último domingo de este mes de octubre, y como usted sabe, el mes de octubre se conoce como el mes de la Reforma, sobre todo el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la ciudad de Wittenberg, en su catedral, y allí viene en contra de los postulados tradicionales de la iglesia que traían en ese tiempo, y hace una defensa de la palabra de Dios, y a partir de ahí comienza lo que conocemos como la Reforma Protestante. Así que este 31 de octubre, ahora, ¿por qué lo hice el 31 de octubre? Porque al otro día, siendo 1 de noviembre, se celebraba la fiesta de todos los santos, como siempre se celebra, y la Iglesia Católica estaba a reventar. Por eso Martín Lutero aprovecha ese momento de mayor conglomerado en la iglesia y por eso las clava, para que el otro día, cuando llega toda la iglesia, comiencen a leer, inmediatamente todo eso se publicó, y ya sabemos lo que pasó. Y nosotros, hermanos, somos herederos de esa Reforma Protestante. Con el tiempo, la Reforma Protestante se consolida en lo que se conocen como las solas de la Reforma Protestante. El tema que tengo hoy es 4 solas para la gloria de Dios. Cuando dije 4 solas, algunos tal vez dijeron no son 5, pero ahí están las 5. 4 solas para la gloria de Dios. Tenemos la base, mi hermano, acá, que es la sola Escritura. Cuando yo miraba todo, yo decía, bueno, es cierto, todo lleva a la gloria de Dios, pero luego me di cuenta que la gracia implica todo, porque por la gracia de Dios es que podemos tener la sola Escritura, y la sola Escritura es el fundamento, obviamente, para entender la gracia, y la sola Escritura es el fundamento, hermanos, para entender la sola fide o sola fe, y la sola Escritura es que podemos entender solo Cristo. Así que las 4 solas, estas 3 salen de la sola Escritura, pero llevan un fin, y es darle la gloria a Dios. Es impresionante, pero aunque todas van, hermanos, y una depende de la otra, pero todas dependen de la palabra de Dios. Por eso somos sola Escritura, pero el propósito es darle la gloria a Dios. Así que así quiero hablar en esta mañana. A manera de introducción, quiero decirles que la Biblia nos enseña, hermanos, de manera clara, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Claramente nos lo enseña en breves versículos, 1 Corintios 10:31, así que lo que hoy más que todo trato es la gloria de Dios. Cuando Martín Lutero quiso sacar la sola Escritura, él buscaba la gloria de Dios. Cuando los demás reformadores, digamos que Martín Lutero extrae la sola Escritura, de donde sale sola fide y de donde sale solo Cristo y sola gracia, y eso le daba la gloria a Dios. Así que cuando nosotros hablamos de las 5 solas, o mejor de las 4 solas, lo que estamos mirando es la gloria de Dios. ¿Por qué la gloria de Dios? Lo demás le da gloria al hombre. Todas las religiones le dan gloria al hombre, porque todas las religiones se basan en algo que el hombre hace, y eso le da gloria al hombre. Cuando hablamos nosotros de la gracia de Dios, por eso hablo de la gloria de Dios, pero voy a hablar más de la gracia. La gracia de Dios implica que no hay nada en el hombre, que todo es de Dios, y como todo es de Dios, y lo que el hombre tiene es de Dios por gracia, le da la gloria a Él. Si hay algo que el hombre pudiera obtener, tan siquiera la fe, como algunos nos dicen, si el hombre tan siquiera pudiera arrepentirse
arrepentirse, ese solo hecho, si el hombre pudiera arrepentirse, si el hombre pudiera creer, que es lo que se conoce como la conversión, como, qué pena, pero los arminianos creen eso, si el hombre pudiera hacer eso, no le daría la gloria a Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, aún implica que la fe y el arrepentimiento Dios tiene que otorgarlo a la persona, y entonces cuando alguien cree, cuando alguien se arrepiente verdaderamente, le da gloria a Dios, porque él sabe que no fue por él, sino fue una gracia que recibió. Y la Biblia por eso nos dice que todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Hermano, el hecho de que esté ahí sentado, el hecho de que respire, el hecho de que tenga un trabajo, de que tenga un ingreso, de que tenga una familia, cualquier cosa que usted es o pueda tener, se lo debe a Dios, a la gracia de Dios. Por eso tú y yo somos los primeros llamados a darle gloria a Dios, exaltar su gloria. Primera de Corintios 10:31, Pablo dijo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como yo le he dicho muchas veces, y yo cometo ese pecado, muchas veces hacemos las cosas no para la gloria de Dios. Muchas veces planeamos, ejecutamos, vamos, venimos, conseguimos, adquirimos, pero no pensamos en que esto glorifique a Dios, y ahí estamos pecando. En Romanos 11:36 creo que es el texto clave, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. ¿Por qué la gloria de Dios? Porque de Él, todo viene de Él, a Él sea la gloria. ¿Por qué la gloria de Dios? Porque por Él, no solamente de Él viene todo, sino que lo que viene es por Él, y es para Él. Alguien dirá, muy egoísta. Pues claro, el único que debe ser egoísta es Él, en el sentido, no en el egoísta malo que usted y yo entendemos, sino en el sentido de que Él es el único que debe merecer todo, porque Él es el que lo da todo. De Él viene todo, por Él viene todo, y para Él es todo. De manera que cuando Dios hizo a las criaturas, los hizo para Él. Tú y yo vinimos a esta tierra para Él, no solamente de Él, por Él, sino para Él. Es decir, yo le pertenezco a Dios. Por eso, el único que merece la gloria es Dios. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Dios es muy celoso de su gloria, a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. El mismo Isaías 43:7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Sabía usted que Dios te creó para la gloria de Él? Por eso, cuando los reformadores exaltaron la palabra y extrajeron la palabra, no porque la Iglesia Católica no creyera en la palabra de Dios. Los católicos creen en la palabra de Dios, creen en la inspiración de la palabra de Dios, creen que inclusive ella es inerrante, inclusive creen que es autoritativa. Lo que pasa es que ellos no creen en sola escritura. Ellos ponen la escritura al mismo nivel de la tradición, al mismo nivel del magisterio, al mismo nivel de cuando el Papa habla es cátedra. Lo ven como palabra de Dios. Es decir, la tradición, el concilio y todo allá, la curia, como quieran llamarlo, dice que tiene la misma autoridad que la Biblia, al punto que ellos dicen, y esto es impresionante, que la Biblia no fue la que dio la Iglesia, sino que la Iglesia fue la que dio la Biblia. Y eso es un error muy grotesco, muy grande. Cuando los reformadores entonces rescatan sola escritura, ellos están pensando en la gloria de Dios. Y si hay algo que me trajo a mí, a la reforma, fue eso: un defensor de la gracia. Como yo les he dicho aquí, sí, y por defender la gracia usé de ella, yo lo sé, pero aún así seguí buscando.
Y por seguir buscando la gracia, encontré la gracia de Dios en la Reforma. Los catecismos, hermano, y no tengo tiempo para ir allá, pero los catecismos, en sus primeras preguntas que ponen es: ¿y cuál es el propósito del hombre? ¿Cuál es la finalidad del hombre? Y la gloria de Dios, porque así está en la palabra. Así que vamos a ver, hermanos, cómo Dios es glorificado a través de estas 4 solas. Y le pedí a Dios que me ayudara a sacar un tema de esta manera: cómo Dios es glorificado a través de las 4 solas. Y vamos entonces con la sola escritura. Y hay una definición del por qué la sola escritura le trae gloria a Dios. Entonces yo voy a leer esa definición, y es esta: la sola escritura trae gloria a Dios al afirmar que la Biblia es la única autoridad infalible para la fe y la práctica, lo que significa que toda la gloria por la salvación, la revelación y la verdad pertenece enteramente a Él como su autor. Al dar a la escritura la máxima autoridad, se honra a Dios como la fuente de toda verdad y se evita dar gloria a los seres humanos o a otras tradiciones. Si nosotros ponemos la Biblia, la sola escritura, a la par con el magisterio tiene gloria. Si lo ponemos a la par con la tradición tiene gloria. Así que el asunto, hermanos, de la reforma, como lo han dicho los pastores reformados, es con la gloria de Dios. No tiene que ver tanto con un movimiento que se ha levantado novedoso, popular, aunque no es novedoso ni popular, pero no tiene que ver con eso, sino porque aquí se trata, el tema es de la gloria de Dios. Nosotros, al ser reformados y al hablar de la reforma y al celebrar los 508 años de la reforma, ahora el 31 de octubre, celebramos 508 años de la reforma protestante y somos defensores, hermanos, y nos llamamos reformados, es porque el punto acá es la gloria de Dios. Y por eso hablamos en estos términos. Sola escritura le trae la gloria a Dios al reconocer su inspiración. Segunda de Pedro 1, 20, 21, pasaje tan mal interpretado, hermanos, por los pastores de hoy día. Dice segunda de Pedro 1, 20, entendiendo primero esto, hay que entenderlo, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Miremos bien esto, porque inclusive yo estaba leyendo un artículo reformado, pero me parece que se equivocó en la apreciación de este pasaje, una vez más, como lo hace la mayoría de los teólogos arminianos. Cuando dice aquí que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, lo primero que la gente dice: se da cuenta, nadie tiene la verdad, o nadie puede decir que esa es la verdad, o esa es la interpretación del texto, porque la escritura no es de interpretación privada, nadie tiene la patente. Eso no es lo que dice el texto. Note lo que el texto dice, y otra vez, en el contexto es que entendemos. El versículo 21 es la aclaración del 20. El 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca, escucha esto, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué es interpretación privada? Que nunca la profecía de la escritura, nunca la Biblia, sola escritura, fue traída por el deseo del hombre. Es decir, ningún profeta del Antiguo Testamento escribió lo que él quiso escribir, o porque él se inspiró. Eso es lo que está diciendo. Nunca la escritura fue interpretada por el escritor. Es decir, Pedro, Pablo, todos los autores de la Biblia, ellos no escribieron la Biblia porque ellos se inspiraron, o porque ellos entendieron el mensaje que era así y lo pusieron como una interpretación privada. A eso no se refiere. Lo que está diciendo es, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Lo que Pedro escribió, lo que Pablo escribió, lo que los profetas del Antiguo Testamento escribieron, no lo escribieron porque a ellos les pareció o porque ellos pensaron que así era, sino, como dice acá, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando ellos dejaron la escritura,
fue el Espíritu Santo el que los inspiró. O el que mejor, fue el Espíritu Santo el inspirado, es mejor. Y él esa inspiración que trae el Espíritu Santo la puso en ellos, y ellos cuando escribieron, lo que escribieron fue lo que el Espíritu Santo les dijo que escribieran, como palabra de Dios. Así que la sola escritura es la palabra de Dios y no la palabra de los hombres de Dios. En ese sentido es que le trae gloria a Dios. Cuando nosotros entendemos eso, que ese libro que usted tiene, que lo está leyendo, o digitalmente, pero usted está mirando, y usted dice, esto Dios lo dejó aquí, y usted no dice, ah, no, es que Pablo dijo así, como muchos hoy día. Por eso no me gusta, pero a veces la embarro. Ah, como dijo Pablo. No, Pablo no lo dijo el Espíritu Santo por medio de Pablo. Y eso es lo mejor. Dios fue el que dijo. Dios dijo esto a través del apóstol Pedro. Dios dijo esto a través del apóstol Pablo. Dios dijo esto por medio del profeta. Fue Dios. Cuando tú y yo entendemos eso y lo vemos que fue Dios, hermano, le estamos dando la gloria a Dios. Pero hay más. Sola escritura le trae gloria a Dios porque ella es la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la sola escritura y la defendemos, ¿cómo le damos la gloria a Dios? Porque es que esa es la voluntad de Dios. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios en su corazón anhela que tú y yo hagamos. ¿No es difícil? Yo sé que algunos dicen que es difícil, pero no es difícil. ¿Acaso es gravosa? La misma Biblia dice que ella no es gravosa. El difícil eres tú. El difícil soy yo, que le ponemos trabas, que anteponemos nuestros anhelos y deseos, porque no nos rendimos. Pero si tú y yo nos rindiéramos ante esta palabra, no sería gravosa. Fácil obedecerla cuando tú y yo nos rendimos. Pero hay mucha actividad en tu corazón y en el mío, y por eso es que la Biblia no cumple el objetivo en muchos de nosotros. En Ageo 1, 7 al 8 dice así: ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y yo decía, es lo primero que debo hacer, meditar sobre mis caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y sé que estaba hablando para la reconstrucción del templo de Jerusalén, que estaba en ruinas, pero luego dice, cuando hagan eso, medite primero sobre sus caminos lo que están haciendo, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Para qué iba a edificar, a reconstruir el templo cuando ellos estaban en el destierro? ¿Para qué los traía? Para poner en su casa, en su templo, su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Su palabra, los mandamientos. El Señor dijo, construyan un templo para poner en ella mi voluntad. Y yo lo aplico ahora a nosotros. ¿Por qué existe un local donde se reúne la iglesia del Señor? Porque Dios en este lugar pone su voluntad. Y cuando Él pone su voluntad, pondré en ella mi voluntad, seré glorificado, ha dicho Jehová. Cuando la palabra de Dios es expuesta y la gente la obedece a la voluntad de Dios, Él es glorificado. ¿Cómo vivimos para la gloria de Dios? Sometiéndonos a su palabra. Si usted es desobediente, hermano, mire, yo no me meto. Yo le predico la palabra y desde aquí lo puedo ofender. Y desde aquí le digo que te vas para el infierno. Pero cuando hablamos allá tú y yo, haga lo que se le dé la gana. Porque en ese sentido yo soy un profeta de Dios, en el sentido de que yo hablo lo que Dios dice acá y lo puedo regañar a usted aquí, pero cuando estemos ahí frente a frente es su problema, es su decisión. Yo a usted no le voy a ayudar en nada para sacarlo de ese lugar. Cada uno de nosotros aquí individualmente, conociendo la palabra, le va a rendir cuentas a Dios individualmente de sus decisiones. Por lo menos yo libro mi parte exponiendo la escritura. Pero usted es responsable de que esa palabra que llega al oído baje al corazón. Pastor, usted dijo que era Dios. Sí, yo sé que es Dios. Pero usted es responsable de que Dios la baje del oído a su corazón.
Sola Escritura, el señor Máquer acá, le trae gloria a Dios porque solo ella ha cambiado al hombre. Primera de Pedro 1, 22, 25. Solo la Escritura puede cambiar al ser humano. ¿Sabe por qué hoy día la gente no ha cambiado? Y muchos de los que se congregan aún acá somos el hazmerreír para este mundo todavía. Porque no nos hemos sometido a la Escritura. Porque mire lo que dice acá, Primera de Pedro 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo se purifica el alma? Obedeciendo la palabra. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. No, note acá, siendo renacidos. La palabra renacido, regenerado acá. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo fuimos regenerados? Por la palabra de Dios. Porque mucha gente hoy día no es regenerada porque no se predica la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ir mezclada con el pensamiento del hombre. Yo prego cuando estoy haciendo los mensajes y oro y le digo, Señor, ayúdame a que no sea yo. Yo no puedo traer mis ideas. Es tu palabra. Por eso yo leo mucho la Escritura. Y mi manera de predicar ha cambiado. Y uso solo la palabra. Como dice aquí, fuimos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba. Eso es el hombre. Toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Qué es la gloria del hombre? No sirve para nada. La hierba se seca y la flor se cae. Es decir, la gloria del hombre se va a secar y se va a caer. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Cuando yo veía aquí la gloria del hombre, se seca y se cae, porque la palabra del hombre no vale nada. Pero cuando veo que es la palabra de Dios la que no solo me regenera, sino que me santifica, dice aquí, entonces en contraste encuentro que es lo que le da la gloria a Dios. Porque la palabra del Señor vive y permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Y otro punto, sola Escritura le trae gloria a Dios cuando hablamos sola Escritura. Y otra vez que este pasaje quede grabado en nosotros. Primera de Pedro 4:11. Y ese es el texto con el cual cada predicador debe cabalgar. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Yo lo decía y lo reitero otra vez, que es un predicador, hermano. Un predicador lo único que tiene que hacer es repetir lo que Dios ya dijo. Mi función aquí es venir y extraer lo que Dios ya dijo en su palabra y exponerlo. Porque eso es lo que va a traer vida a las personas o cambios, obviamente dependiendo de su actitud frente a lo que recibe. Por eso si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y note, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Si un predicador no habla conforme a la palabra de Dios, Dios no será glorificado. Pero si un predicador viene y habla conforme a la palabra, a lo que está escrito, tiene que entender que quien está recibiendo la gloria en ese momento es Él. ¿Por qué será que a los pastores les gusta tanto inventar? Bueno, nos gusta. En lugar de traer el mensaje tan sencillo que está ahí y exponerlo. Estudie un poquitico, mire a ver qué entiende. Que Dios le dé la capacidad y expóngalo. Porque dice aquí el texto que eso le da gloria a Dios. Amén. Segunda de Corintios 2:17. Tranquilo que este es el más largo. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra. Hay muchos que hacen errar al pueblo, falsificando la palabra. Ellos mismos han fallado.
Dice que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos. ¿Qué le trae gloria a Dios? Cuando hablamos delante de Dios y de parte de Dios. Es un libro que él sacó con ese título, el pastor Sugel Michelén, pero que a nosotros nos hizo temblar. Nos hizo temblar tanto que algunos hermanos que estaban conmigo ayudándome a predicar en Tuluá echaron para atrás y dijeron, quieto en primera. Y ahora les digo a algunos que me ayuden a predicar. Porque ellos entendieron cuando leímos ese texto, hermanos. Yo también eché para atrás. Y es esto: cuando tú vayas a predicar, lo vas a hacer delante mío y de parte mía. Usted sabe qué es un predicador: es poner una palabra que no es de él, y que el primero que tiene al frente no es al hermano, a la iglesia, sino a Dios, que me está mirando. Ojo con lo que vas a decir, porque yo aquí te apruebo o te desapruebo. ¿Usted cree que es fácil pararme yo aquí y predicar su palabra? Yo estoy temblando, hermanos, porque estoy predicando delante de Él y de parte de Él. Por eso lo primero que debo cerciorarme es que fui llamado para esto. ¿Y por qué no me echo para atrás? Porque hasta ahora Dios me ha confirmado siempre el llamado. Pero muchos medran falsificando la palabra. ¿Y por qué la falsifican? Primero, porque no son llamados, y porque cuando predican no saben que vienen de parte de Él y que están delante de Él. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia. Y esto es para el pastor, para el predicador: presentarte a Dios aprobado. ¿Y qué es eso, aprobado? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué lo pudiera avergonzar? Que usa bien la palabra de verdad. La palabra usa y es traza, que traza bien la palabra de verdad. Y la palabra trazar aquí tiene que ver con indagar muy bien lo que va a enseñar. Y tiene que tener un conocimiento muy claro de lo que va a decir. Todo esto, hermanos, sola escritura le trae gloria a Dios. Pero esto no solo es para el predicador. Tú también compartes. Estoy hablando del predicador público, pero ¿qué cuando estamos enseñándole a nuestros hijos? Enseñándole al amigo, predicando la palabra, ¿cómo lo hacemos? Por eso somos llamados a ser un pueblo de la palabra de Dios. Si algo rescató la reforma, hermanos, fue la sola escritura. Y con ello va de que pudieron, hermanos, también, gracias a la imprenta que Dios permitió de una manera soberana, también que la Biblia se tradujese en ese tiempo al alemán. Martín Lutero la tradujo, y luego, no recuerdo cuántos años, pero pocos años después se tradujo al español. Por Casiodoro de Reina fue primero, y después Cipriano de Valera la corrigieron. Gracias a que Dios permitió. Y entonces la idea de los reformadores, ¿cuál era? Porque la idea de la Iglesia Católica es: el pueblo no debe estudiar la Biblia. Y entonces, ¿quiénes son? Solamente el clérigo es el que va allá a estudiar la Biblia, y vienen y la enseñan, y cuando la leen, la leían de espaldas. Es decir, ocultando la verdad, ocultando la palabra de Dios al pueblo. Pero gracias a la reforma protestante, la escritura ha salido y ahora todos podemos leerla. Así que es una pereza espiritual, por no decir que muerte espiritual, si alguien no lee la Biblia en estos días. Sola fe. Número 2, sola fe. Son 4, ¿no? Una definición del por qué la sola fe le trae gloria a Dios ahora. Sola fe le trae gloria a Dios porque significa que la salvación y el crédito por ella son enteramente de Dios, no por mérito humano. La fe es el medio o canal por el cual una persona recibe la justificación, aceptando la salvación como un don divino. Por lo tanto, glorificar a Dios a través de la fe
es reconocer que Él es el único digno de toda la alabanza y la gloria, especialmente en la justificación o la salvación. Aunque somos salvos, hermanos, por medio de la fe, esta nos es dada por Dios. Y pareciera como algo simple, pero tiene un trasfondo, porque ¿cuál es la diferencia entre un arminiano y un calvinista? No. El calvinista dice que la fe se la dio Dios y por eso creyó. El arminiano dice, no, Dios me habilitó a todo el mundo, y entonces sencillamente yo pude responder en fe. O sea, todo el mundo puede tener fe, pero yo soy salvo porque yo creí. La fe es mía, viene de mí. ¿Y él por qué se condena? Porque él no quiso creer. Entonces hay una habilidad en mí que pude creer. Note esto, pareciera sencillo, pero el arminiano dice que Dios le dio, que cuando Cristo muere en la cruz, le dio fe a todo el mundo. Me acuerdo de una esposa de un pastor, ni siquiera la tenemos por qué llamar pastora, me decía eso y me mostró el pasaje. Dice que Dios le dio fe a todo el mundo. Entonces todo el mundo puede creer, ¡claro! Y entonces, ¿por qué algunos creen y otros no? Porque no quieren. Vamos, usted sí quiso y por eso creyó, sí. Y la diferencia es que nosotros decimos, yo estaba muerto espiritualmente, Él me regeneró, y cuando me regeneró me dio la fe, y por eso pude creer. El otro no puede creer porque está muerto espiritualmente. Así que la fe es un don de Dios. ¿Y a quién le va a dar la gloria? El texto que me ayuda para la gracia también, Efesios 2, 8 y 9. Perdone lo que voy a decir, pero es muy trillado, pero no es trillado, es palabra de Dios. Y Efesios 2, 8 y 9 dicen así: porque por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Un don inmerecido. Es decir, tú no lo merecías, yo tampoco. El hombre es salvo porque a Dios le plació, no porque usted lo quiso. Eso es gracia. Por medio de la fe. Entonces dicen, a ver, Dios pone la gracia, yo pongo la fe. Ojo, tú y yo no somos salvos por la fe. La fe es el medio para recibir la salvación en Cristo. Y yo eso lo corrijo porque mucha gente cree, sí, la Biblia dice que somos salvos por la fe, pero ya teológicamente, ahondando un poco más en la teología, entendemos que somos salvos solamente por la obra de Cristo en la cruz. Pero el medio para recibir esa salvación se llama la fe. Por eso dice, por gracia sois salvos, por toda la obra de Cristo en la cruz, a favor mío. Un don inmerecido, yo no lo merezco. Por medio de la fe es el medio, es decir, para recibirla necesito ese medio que es la fe. Pero luego dice, y esto no de vosotros, ni la gracia ni la fe es mío. Entonces, ¿de quién es eso? Es un don. La palabra don es un regalo, una dádiva, es un don de Dios. Y luego lo aclara, no por obras. ¿Cuál es el problema? Para que nadie se gloríe. Si yo digo que yo tengo fe y puedo creer, y la fe como medio para recibirla, la pongo yo, eso me da gloria a mí, y no le da gloria a Dios. Así que ese pasaje está defendiendo la gloria de Dios. La salvación por medio de la fe, y entendiendo que la fe no es algo mío, es un don de Dios, es un regalo que Dios le da, eso le da gloria. Y déjeme, le traigo dos pasajes nomás para que vea que así es. Filipenses 1:29. Porque a vosotros, y le está hablando a la iglesia, hay vosotros en la iglesia, a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Note, a la iglesia le dice, a ustedes les ha concedido a causa de Cristo, es decir, sin Cristo no lo hubieran concedido. Le dice, iglesia de Filipos, a ustedes se les concedió, pero porque están en Cristo. ¿Qué se les concedió? No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué se les concedió? Que creyeran en Él. A la iglesia de Filipos, porque están en Cristo, por causa de Cristo, se les concedió que creyeran en Él. En otras palabras, a la iglesia de Filipos se le concedió creer en Él porque Cristo murió por ellos. Igual a nosotros,
¿Cuál es la razón por la cual tú creíste? ¿Cuál es la razón por la cual yo he creído? Porque Cristo en la cruz murió por mí, y a causa de esa muerte de Cristo por mí, el Espíritu Santo vino y me regeneró y me dio la fe, y yo pude creer que es el medio para recibir la gracia. Hechos 13:48, textos que conocemos, pero hay que traerlos, porque esto es lo que le da la gloria a Dios. Entender, hermanos, que la fe es don de Dios, le da gloria a Dios. Si la fe no es don de Dios y es del hombre, le da gloria al hombre. Hechos 13:48, los gentiles oyendo esto se regocijaban, note, y glorificaban la palabra del Señor. ¿Lo vio? Hay un texto para darle la gloria a Dios por la palabra. Glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra ordenados aquí es predestinados. ¿Quiénes creyeron? Los que habían sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahí no dice que creyeron todos los gentiles. Creyeron los gentiles a los cuales Dios había ordenado para la salvación. Por eso creyeron. ¿Por qué el evangelio se le predica a todo el mundo y no responden? ¿Por qué uno que otro responde? ¿Por qué ese está ordenado? Tú y yo respondimos. Yo no respondí porque mi mamá quiso que respondiera y me llevaba a la iglesia desde niño. Yo no respondí porque vi que era ambicioso el pastorado, tal vez. O como muchos que llegan y ven, ese es el boom de ahora. Yo no respondí porque tenía un matrimonio dañado o porque mis hijos estaban rebeldes. Yo respondí, hermanos, porque Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo. Y aunque a mí se me predicó la palabra y fui al comienzo rebelde y la resistí, claro, porque no era el tiempo. Porque recuerde que aunque tú y yo hayamos sido seleccionados desde antes de la fundación del mundo, hay un tiempo. Y muchos de nosotros aquí resistimos la palabra. Hasta llegó el momento donde dijo Dios, es hora de aplicarle la palabra. Y el Espíritu Santo vino y cogió un versículo, un sermón, una situación, qué sé yo, cualquier cosa, la cogió y ¡brum!, le dio vida eterna. Y cuando usted tuvo la vida eterna, la regeneración, le llegó la fe y pudo responder al Señor. Eso le da la gloria a Dios. La sola fe es la que salva, no ningún tipo de añadiduras como obras o esfuerzos. Romanos 3:28, después de que lea todo el capítulo 3, pero el 28, mire cómo concluye. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Solo por la fe. Y eso es lo que significa solo fe. Hay que depurar el evangelio. La iglesia reformada está depurando el evangelio, porque hoy día la mayoría de la gente que se congrega aquí en todas las iglesias en Cali que existen, se están congregando con un mérito. Ellos creen que tienen mérito porque creen en su fe. Y es impresionante, fe no solamente para obtener la salvación, sino fe para heredar, fe para conquistar, fe para romper, fe para qué sé yo cosas. Y pregúntele a cualquiera de estos pastores que tienen iglesias grandes y verá que le va a decir: mi fe me trajo aquí, mi oración me trajo acá, mi ayuno me trajo acá, el dar para la obra me permitió tener esto, y todo queda en el hombre. ¿Y dónde está la gloria de Dios? Pero yo soy con Pablo, aunque he hecho más que todos, dijo Pablo, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Por favor, reconozcamos, hermano, tú y yo no tenemos nada. Yo aquí puedo quedar fulminado, yo aquí me puedo quedar sin palabras, yo aquí no puedo seguir fluyendo, se puede acabar mi vida en un instante, pero es la gracia de Dios la que me sostiene y la que me permite expresarme. Romanos 4, 1 al 5. Tranquila que esta es la otra más grande. A las dos digo rapidito.
¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne o según la humanidad? Porque si Abraham fue justificado por las obras, es decir, su fe, su esfuerzo, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Se da cuenta, hermanos, que la sola fe tiene que ver con la gloria de Dios? Si alguien dice que creyó por él, porque fue más inteligente que los otros, tiene de qué gloriarse, claro, pero no para con Dios. No le da la gloria a Dios, se la da a él. ¿Y acaso no tenemos eso? Hermanos, yo estuve ahí, por la gracia de Dios me liberó. Pero todavía pueden haber aquí personas, todavía puede haber en mí esa tendencia de robarle la gloria a Dios cuando me atribuyo algo que es un don de Dios y creo que es mío. No se enoja lo que le voy a decir. Yo no hablo de diezmo ni de ofrenda, hace rato. Pero yo sí creo que Dios puso el dar. Para ver si usted sabía que eso que recibía era de Dios o era su esfuerzo. Cuando muchos no pueden dar lo que es de Dios, tienen un problema con la gloria de Dios, porque se están atribuyendo su trabajo y sus recursos propios. Es mi esfuerzo. Hermano, cuando una persona puede dar, está diciendo: Señor, todo es tuyo, lo que yo recibí de ti, yo lo doy. Abraham no se pudo gloriar, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Con Dios así son las cosas. O decimos que es todo de Él para su gloria, o nos metemos en el asunto y le robamos gloria. Y el asunto es que Dios no comparte su gloria con nadie. Uno más para terminar la fe. Primera de Corintios 1, 26, 31. Yo le decía a mi esposa: yo no sé este mensaje cómo va a salir, porque fue raro. Yo traté de buscar libros, traté de buscar a predicadores que me hablaran un tema así y no lo encontré. Entonces me tocó meterme a la concordancia y hacer un esfuerzo. Pero mire este texto impresionante, Primera de Corintios 1, 26. Hacer el trabajito de buscar estos puntos que den la gloria a Dios. Porque yo tenía el título, pero esto no. Pero Dios me dio la gracia. Dice que en 1 Corintios 1, 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Otra vez, la elección. Que no sois muchos sabios según la carne, es decir, el creyente, porque le habla a la iglesia. No nos la creamos. Según la carne no somos sabios. Ni muchos poderosos tampoco, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Quién eras tú? Un necio. ¿Quién era yo? Un necio. Y Dios me escogió. ¿Pero para qué lo hizo? Para avergonzar a los sabios, al que se cree sabio. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Quién eras tú? Débil. ¿Quién era yo? Débil. ¿Qué hizo Dios? Me escogió. ¿Para qué? Para avergonzar al fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado. ¿Quién eras tú? Vil. ¿Quién eras tú? Menospreciado. Pero lo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Perdón. Lo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Pero note acá el 29. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos escogiera de esta manera? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Si hay algo que Dios detesta, es el jactarse. Y le digo: ¿cómo me puedo jactar? Dios mío, llevo días orando. Debe responderme sus obras. Entonces no oro mejor. No, no estoy diciendo que no ore. Señor, este domingo llevé la ofrenda. Y viene esta semana. ¿Qué? Eso es jactarse. Hermano,
digo que es gracia de Dios, Dios no quiere nada tuyo ni nada mío. Y si lo hago, y si hago algo, hermanos, eso es para la gloria de Él, y en dependencia de Él, y entender que es de Él, por Él y para Él. Yo a veces pienso, Señor, ¿qué cristianismo tenemos nosotros? Si aún nosotros mismos que somos reformados y tenemos la palabra, nos creemos, ¿qué cosa? A fin de que nadie se jacte en su presencia o se gloríe en la presencia del Señor. Entonces, ¿qué es esto? Versos 30 y 31, más por Él, es por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo. ¿Cómo? ¿Por qué tú estás en Cristo? Por Dios. No fue por ti, ni siquiera por el pastor que predicó, ni siquiera por la iglesia. Es por Dios, por Él. Es que estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual Él mismo nos ha sido hecho por Dios. Dios nos hizo, no nosotros. ¿Nos hizo qué? Sabiduría. Miren que no éramos nada, pero vea lo que nos hizo, sabiduría. ¿Qué más? Justificación. Por eso se habla de la justificación por la sola fe. ¿Qué más nos hizo? Santificación. ¿Qué más nos hizo? Redención. ¿Pero para qué? Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Usted está viendo que todo es con la gloria? ¿Usted está viendo que todo toca la gloria de Dios? Me metí en la concordancia y me eché 2 horas mirando la gloria de Dios. Yo hasta le dije a mi esposa, es impresionante, pero yo pudiera hacer una teología bíblica de la gloria de Dios, porque la encuentro desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y qué es la gloria de Dios? Hermano, su grandeza, su brillo, su exaltación, es decir, todo lo que Dios es, cómo Él se da a conocer, que lo único que tenemos que hacer nosotros es asombrarnos, adorarlo, exaltarlo, bendecirlo, porque todo es majestuosamente de Él, todo lo que fluye es de Él. Aún así que Él dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero el punto es este: para que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Solo gracia. Una definición del por qué la sola gracia le trae gloria a Dios sería esta: la salvación solo por gracia trae gloria a Dios porque demuestra que es la fuente de todo bien sin depender de las obras humanas. O eso, eliminando cualquier motivo de orgullo para el creyente y resaltando la grandeza de su amor inmerecido. La fe, al ser un regalo de Dios que permite responder a esa gracia, también proviene de Él, lo que refuerza la idea de que toda la salvación es y para su gloria. Como todo es de Él, ¿por qué viene la palabra? Por Él. ¿Por qué la entiende? Por Él. ¿Por qué tenemos la sola fe? Por Él. Entonces tiene que darle la gloria a Él. Entonces la gracia, hermanos, es el don o el regalo de Dios inmerecido para los hombres, por lo que ser salvos solo por gracia quita todo mérito u obra humana o mérito humano. Salvo por la sola gracia implica eso, no hay mérito humano. Ya lo dijimos en Efesios 2, 8 y 9, por medio de la fe, por gracia sois salvos, por medio de la fe, por gracia sois salvos. Esa palabra gracia, no hay mérito en el hombre. Romanos 11, 5 y 6 nos dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahora note lo que dice: y si por gracia, ya no es por obras. Es decir, la una anula a la otra, la una excluye a la otra. Eso es lo que Pablo está diciendo. Escogido por gracia, y si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si alguien, hermano, le pone 1 milímetro a su salvación, ya no es gracia y ya no hay salvación. Cuando decimos que la salvación es por gracia, estamos hablando que es 100% de Dios. ¿Por qué no lo pueden ver nuestros hermanos? Les decimos hermanos,
Yo sí creo que son hermanos. ¿Por qué? ¿Tú no sabes que a la gente le gusta obrar? Todo es. ¿Tú sabes que a la gente le gusta la recompensa? Hermano, ni oficina tengo, pero por ahí tengo una pequeña bibliotequita. Pero si yo hubiera... No estoy en contra de eso, es mi opinión. Usted lo puede tener y no hay problema. Pero si yo pusiera en mi pared todos los títulos que he recibido, no cabría. Pero dígame si hay tan siquiera uno. No hay, no tengo ninguno, no me interesa. No me interesa leer allí que excelente tal cosa o que hizo esto, no. Ni siquiera los que me dieron allá en Decisión Jesús, nada más. Damos la gracia de Dios, mi hermano. La gracia. Si Dios me da algo, hermano, ¿sabe? Le digo gracias, Señor, y lo disfruto. Pero yo estoy disfrutando su gracia y déjeme ahí. Romanos 9, 21, 24. Yo sé que este texto es bien fuerte, pero está ahí. Viene hablando de la salvación, obviamente, pero dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios, de la misma masa caída humana, hizo un vaso para honra, es decir, un vaso para que le diera gloria, y un vaso para deshonra, que por ser vaso para deshonra aún le va a dar gloria. Miren cómo le va a dar gloria. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, ¿qué es notorio su poder? Pues más gloria. Digamos notoria su gloria. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Sabía usted que Dios se va a glorificar enviando gente al infierno? Yo escuché a un pastor que decía que aún Dios se duele. Bueno, es un punto de vista. Que Él se duele cuando está la gente en el infierno. Pero yo aquí veo que Él está recibiendo mayor gloria cuando está derramando su ira sobre ese pecador. Eso por una parte. 23. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, o para que la gloria de Dios, muy explayante, digámoslo así, para hacer notoriedad, que esas riquezas de la gloria fueran notorias. Y miren lo que dice: riquezas de su gloria. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Ojo, tú y yo fuimos salvos no para ser librados del infierno en primera instancia, sino para darle la gloria a Dios. ¿Por qué te salvó Dios? Porque Él quería tener gloria. Salvándote a ti, salvándome a mí, Él iba a recibir gloria. Y con eso me benefició, porque me libró del infierno. Gloria a Dios, hermano. Pero es lo que dice: y para hacer notoria las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, entra a la iglesia, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Segunda de Corintios 4:15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, noten, cuando la gracia de Dios abundó por medio de muchos, dice, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. ¿Sí ven que la gracia tiene que ver con la gloria de Dios? Y lo que yo entiendo acá, en la predicación de Pablo, hizo que la gracia de Dios abundara en más personas salvas. Pero ¿cuál era la idea? Que el Señor recibiera más gloria. Es lo que dice el texto. O Romanos 5, 20, 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios permitió que el pecado abundase. ¿Para qué? Para luego venir y que su gracia sobreabundara. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Cuando la gracia reina, Dios recibe gloria, según el contexto que hemos visto. Y el último, solo Cristo.
no porque sea el último es el menor. Cuando hablamos de solo Cristo, entendemos que es por la sola Escritura, solo Cristo por la sola gracia, solo Cristo por la sola fe. Yo tuve problemas para decir cuál es más importante. La gloria de Dios, pero es que la gloria de Dios depende de todos. No, solo la Escritura es más importante porque me salen los demás. ¿Y Cristo entonces dónde está? Si él tiene que ver con el verbo encarnado, con la palabra encarnada, como lo vamos a ver mañana, los que vamos al Zoom. No, esto es hermoso, hermano. Eso es hermoso, las 5 solas. Una definición de por qué solo Cristo le trae gloria a Dios. Cristo trae gloria a Dios porque es la manifestación perfecta de su gloria y el único camino para que los seres humanos puedan ser reconciliados con Él. Su vida, muerte y resurrección revelan la naturaleza de Dios, y a través de la fe en Él, los creyentes son transformados y su propósito se vuelve glorificar a Dios. Somos transformados para glorificar a Dios por medio de Jesucristo. Solo Cristo implica que no hay otro medio de salvación. Voy rápido acá. Conoce los textos. Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación. Escuche, porque no hay otro nombre. Se va María de aquí. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mucho menos un apóstol de hoy día o profeta que se creen mediadores, ni el sumo pontífice, como yo les enviaba a ustedes un video de cómo a César Vidal, un tremendo historiador, él pudo ver cómo todos los reformadores y la iglesia creía que en cada época el Papa era el anticristo. Pues claro, ¿no es que le roba la gloria de Dios? Al ponerse ahí como sumo pontífice. En ninguno hay salvación, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Cuántos mediadores? ¿Y entonces dónde está María? No, un solo mediador entre Dios y los hombres, no hay más, uno solo. ¿Quién es ese? Jesucristo hombre. El mediador no es Jesucristo, el mediador no es un hombre, el mediador es Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. ¿Y por qué hablan esos términos? Para hablar la divinidad y la humanidad, es decir, la encarnación. ¿Por qué Jesús es mediador entre Dios y los hombres? Porque Él es el que hace el puente. Para ser mediador tiene que ser Dios y tiene que ser hombre. Y que yo sepa, el único es Jesucristo. Por eso es que le han dado un atributo a María, ¿no? De Madre de Dios, para poder que sea mediadora. Pero eso lo hacen solo ellos. La Biblia no dice eso. Recibir entonces la salvación de Dios, planeada, ejecutada y aplicada solo en Cristo, hace que la bendita deidad o Trinidad sean glorificados. Ay, hermano, déjenme, yo le leo esto. Efesios capítulo 1, verso 3. Voy a leerlo rápido. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es en Cristo, dentro de Cristo, según nos escogió en Cristo, note, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió. Pero nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahí está, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Palabras nuestras, según como Él se le dio la gana, según como Él quiso. Pero note, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Solamente Dios nos acepta en Cristo, por eso solo Cristo, en el amado, nos recibe en Cristo. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahora pasemos a Efesios, pero el versículo 11, 1:11. En Él, en Cristo, así tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, otra vez, porque Él quiso, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. En Cristo, dice, para alabanza de su gloria. Sigo leyendo.
13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. En todo lo que he leído, que me salté unos versículos del capítulo 1 de Efesios, está hablando de cómo el Padre planeó la salvación para su gloria, de cómo el Hijo vino, ejecutó aquí la salvación. ¿Para qué? Para su gloria. De cómo el Espíritu Santo vino y aplicó la salvación. ¿Para qué? Para su gloria. ¿Por medio de quién? De Cristo. Es decir, esto no se podía hacer sin Cristo. Y termino ahora sí con esto. Vamos a ver un texto, hermano, yo no sé si usted lo encuentra, donde yo puedo ver las 4 solas que le dan la gloria a Dios. Lo encontré. Primera de Pedro 5:10. Se ve que no. Yo veo esto, de pronto usted no lo ve, pero yo lo veo. Léalo conmigo y terminamos. Primera de Pedro 5:10 y 11. Lo voy a leer rapidito y luego lo miramos brevemente. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Dónde están las 4 solas para la gloria de Dios en ese versículo? Vamos. Más el Dios de toda gracia. ¿Me encontró? Solo gracia. Que nos llamó a su gloria eterna, para la gloria de Dios, en Jesucristo. ¿Lo encontró? En Jesucristo. Van 2. ¿Dónde están las otras? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué? Os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. 4 cosas. ¿Cómo, pregunto, usted es perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido? Si no es a través de la sola escritura, por medio de la fe. ¿No lo encontró? Yo sí. Yo soy perfeccionado por la palabra de Dios, por la sola fe. Yo soy afirmado por la palabra de Dios, por la sola fe. Yo soy fortalecido por la palabra de Dios, por la sola fe. Y soy establecido por la palabra de Dios, por la sola fe. Por eso a Él sea la gloria. Es decir, las 4 solas le dan la gloria a Dios. Resumiendo y corriendo, eso es lo que quería compartir, hermanos, de que a la larga la Reforma Protestante no solo quiso sacar la sola escritura o la sola fe, que es lo que más vemos, la sola gracia, Cristo, sino que el fin de todo era darle la gloria a Dios, que es el único que la merece. Amén. Entonces yo espero que este mensaje nos haya ayudado a darle solamente la gloria a nuestro Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oremos.